palabra de Dios en esta hermosa tarde. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos ante tu presencia para rogarte, Señor, nos dirijas, que todo lo que vamos a reflexionar en este momento sea bajo tu cuidado, bajo tu dirección, bajo, Señor, la guía de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta tarde es firmes en la verdadera libertad. Firmes en la verdadera libertad. Gálatas capítulo 5 del 1 al 15 es el pasaje que vamos a utilizar para la reflexión. Les invito a buscarlo ahí en sus hogares. Las iglesias de Galacia habían sido evangelizadas, o el evangelio llegó a ellas por medio del apóstol Pablo en un inicio, pero posteriormente al apóstol Pablo llegaron otras personas trayendo ideas de las religiones judías, particularmente la circuncisión, es decir, invitaban a los creyentes en Galacia a circuncidarse como parte del cumplimiento de la ley. El apóstol Pablo escribe esta carta para invitarlos a volver al verdadero evangelio o al evangelio puro de la gracia, en la cual ya no es necesaria la circuncisión. Aprenderemos por lo menos algunos aspectos de este tema, firmes en la verdadera libertad. En primer lugar, porque Cristo nos eligió para ser libres. El versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El pasaje nos invita precisamente a eso, ¿verdad? A estar firmes en la libertad. Es decir, si Cristo ya nos libertó, ya somos salvos en Cristo, no hay por qué volver a la esclavitud del cumplimiento de la ley, porque sería volver atrás. Ahora nosotros hemos sido elegidos para ser salvos, o la iglesia actual ha sido elegida para ser salva por medio de Jesucristo, porque Él quiso elegirnos. No porque hayamos hecho algo para merecer la salvación, no porque el cumplimiento de la ley nos dé la salvación, sino porque Cristo quiso elegirnos para salvación. Por lo tanto, el apóstol dice, ahora deben estar firmes en ese aspecto que es la libertad en Cristo. Recordemos que el apóstol Juan, en San Juan capítulo número 15, invita a permanecer en Cristo, que es el árbol, y nosotros las ramas. Y en el capítulo 8 nos invita a conocer a Cristo, porque conociéndolo a Él seremos verdaderamente libres. Ahora el apóstol Pablo invita a vivir en esa libertad con la que ya hemos sido libertados, porque Cristo nos eligió. Volver al cumplimiento de la ley es volver atrás, es volver a estar esclavizado. En capítulos anteriores, esta misma carta nos ha enseñado que la ley nos sirvió como nuestro maestro para mostrarnos a Cristo y para llevarnos a Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir en la libertad que Cristo nos dio. En segundo lugar, firmes en esa verdadera libertad, porque, ya no estamos sujetos a la ley. No por el mero cumplimiento de la ley seremos salvos. Y por otra parte, el versículo 3 dice que si vamos a cumplir la ley, tenemos que cumplirla toda. Es decir, no solamente tendríamos que circuncidarnos, o la iglesia en Galacia no solamente tendría que circuncidarse, sino cumplir toda la ley. Y eso sería imposible, porque nadie lo puede hacer. Es decir, no podemos volver a la esclavitud del cumplimiento de la ley. Y por otra parte, si nos volvemos a esa esclavitud, pues estamos dejando a Cristo a un lado. El versículo 4 lo dice: de Cristo os desligasteis. En otras palabras, te separaste. De Cristo te separaste. ¿Por qué? Porque pues si estás tratando de justificarte por la ley, pues ya has caído de la gracia, dice el versículo 4. Por lo tanto, hermanos, hermanas, nosotros tenemos que vivir en la libertad que Cristo nos dio, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no por cumplir la ley, o en nuestra actualidad no por cumplir meramente los requisitos de una religión, sino porque en el amor de Cristo ahora somos salvos, y en gratitud a lo que Él hizo por nosotros, vivamos de acuerdo a su voluntad. En tercer lugar, firmes en la verdadera libertad, porque el Espíritu nos da la certeza de la salvación. El versículo 5 dice:
pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. En la traducción al lenguaje actual dice: en cambio a nosotros el Espíritu nos da la seguridad de que Dios nos acepta porque confiamos en Cristo. En otras palabras, la seguridad de la salvación está en que el Espíritu Dios nos los ha dado. El apóstol Pablo a los Efesios dice que como las arras de nuestra herencia, el Espíritu está con nosotros como ya la salvación que Él nos ha dado. No a ver si somos salvos, sino porque ya somos salvos. Entonces nosotros no tenemos que andar buscando en el cumplimiento de la ley para encontrar la certeza de la salvación, puesto que ya tenemos la certeza en el momento que el Espíritu Dios lo ha dado a nuestra vida. Por esa razón, hermanos, hoy nosotros tenemos que estar seguros de la salvación, porque no es por lo que hacemos, no es por si cumplimos la ley, no es por si vivimos perfectamente, sino porque ya el Señor nos ha elegido, pero también porque nos ha dado su Espíritu a nuestra vida. Y ese Espíritu es las arras de nuestra herencia. En último lugar, firmes en la verdadera libertad, no usando la libertad para libertinaje. Es importante este aspecto. ¿Por qué razón? Porque, bueno, no es sencillamente, ¿verdad?, decir, bueno, ya soy salvo, puedo hacer lo que yo quiera. El versículo número 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, cuando hablamos de que somos libres en Cristo, no significa carta abierta para hacer lo que nos plazca, o no significa, bueno, si ya Cristo me salvó, puedo hacer lo que yo quiera, al fin de cuentas el Señor me va a salvar. No, sino que ahora vivimos de acuerdo a la voluntad del Señor, en amor y en gratitud por lo que Él hizo por nosotros. No estamos bajo la ley, pero eso no significa hacer lo que nos plazca, sino vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, agradecidos por su misericordia. Hoy, como iglesia actual, demos gracias al Señor porque Él nos ha hecho libres del pecado, pero también porque no somos salvos por el cumplimiento de los requisitos de la ley, porque si así fuera, ninguno sería salvo. Hoy nosotros somos libres porque Él nos ha dado su Espíritu a nuestra vida. Hoy somos libres porque esa certeza está en nosotros de que el Señor nos ha hecho salvos. No solamente procuremos vivir cristianamente, sino vivamos como Cristo quiere, agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero tampoco querramos hacer de la vida que Dios nos ha dado lo que nos plazca, sino vivamos agradecidos al Señor porque Él en su misericordia nos ha alcanzado. Que podamos vivir nosotros, estimados hermanos, en esa libertad con alegría, con gozo, y que Dios sea quien nos dirija todos los días para que nuestras acciones sean acciones que glorifiquen al Señor siempre, porque Él nos ha hecho libres. Que Dios nos bendiga. Amén.